Hola a todos, este es un pequeño resumen de los laboratorios de flor, fórmula y diagrama floral y de fruto y semilla de la asignatura Morfología Vegetal del programa de Biología en la Universidad del Magdalena. Mi nombre es Lina María Salas y mi compañero Juan Carlos Acuña nos estará acompañando más adelante. Primero que nada vamos a definir qué es una flor, pues una definición muy puntual sería que es un eje compuesto por hojas modificadas que en su conjunto constituyen el órgano reproductor de la planta. Se originan en las yemas floríferas y es el resultado, como mencioné, de hojas que sufren unas modificaciones para llegar a lo que conocemos como flor. Hablando con respecto de la función de las flores principalmente va a ser la reproducción sexual de las plantas con el fin de que se obtengan frutos y así diseminar sus semillas. Y también podemos ver la importancia de las flores. Su principal importancia radica en la reproducción sexual de las plantas. Otra va a ser la clasificación de las plantas, ya que las podemos clasificar dependiendo de sus flores. Y también la vemos en la importancia en la industria, por ejemplo en la medicina, la vemos también en la parte de ornamentación, en la perfumería, etc. Vamos a mencionar los aspectos más generales de la morfología de la flor. Primero que nada, la flor se une a la planta a través del pedículo. Luego, parten los sépalos. Esto hace parte del cáliz. Recordemos que la flor se compone de 4 verticilos: cáliz, corola, antroceo y gineceo. La parte del cáliz serían entonces los sépalos. Son estas pequeñas hojitas que contornean la flor. Los sépalos pueden estar separados o unidos entre sí y también pueden haber varios conjuntos. Luego continuamos con los pétalos. Los pétalos hacen parte de la corola de la flor. Estos pétalos también pueden estar unidos entre sí o pueden estar separados. Dependiendo de la especie van a tener diferentes tamaños y colores y diferentes formas también. ¿Listo? Luego continuamos con la parte masculina de la flor, que sería el androceo. Se compone de estos estambres en los cuales en la punta se encuentran las anteras. Dentro de las anteras se fabrican el polen. Y dentro del polen se encuentran las células sexuales masculinas de la flor. Luego continuamos con la parte femenina, que sería el gineceo. El gineceo se compone del estilo, que es esta parte, y el estigma, que es acá, donde llega el polen. A partir de aquí, el polen llega y baja hasta acá donde está el ovario. Esta parte de aquí es el ovario de la flor. Dependiendo del lugar donde se encuentre el ovario, va a ser ovario súpero, es decir, aquel que se encuentra sobre los sépalos. Recordemos que estos son los sépalos y este es el ovario. Si se encuentra por encima, se encontraría acá, entonces este sería una flor con ovario súpero. Si por el contrario, así como lo vemos aquí, se encuentra por debajo, entonces es un ovario ínfero. Y si no se encuentra ni por debajo ni por encima, sino que simplemente se encuentra aquí y parte de aquí el mismo sépalo, entonces es un ovario mixto. Iniciamos con las observaciones al estereoscopio. Aquí podemos observar una de las muestras de flores que utilizamos. Se observa el estereoscopio para identificar las partes más visibles, más fácilmente visibles de esta flor en particular. Aquí podemos observar, como se ve en la imagen, el cáliz, algunos pétalos y algunos pétalos secundarios. Esto llama mucho la atención. No todas las flores tienen estos pétalos y a veces estos pétalos suelen confundirse también con partes del androceo de la planta.
pero en este caso en particular estamos hablando de una segunda capa de pétalos. En la imagen ampliada podemos observar el receptáculo, no se observa muy claramente, ahí se encuentran los ovarios. Continuando con la siguiente imagen, podemos observar la formación de las anteras, o más bien las anteras en formación. Y en la siguiente imagen se observa la parte sexual de una flor también, el gineceo y el androceo. La parte del androceo se pueden observar claramente los estambres y en la punta sus respectivas anteras. Y en la parte del gineceo se puede observar el estilo, parte del estilo y el estigma. Estas vellosidades que se encuentran adheridas al estigma son muy importantes para atrapar el polen. Continuando con la siguiente imagen, podemos observar esta flor que utilizamos para realizar la fórmula y diagrama floral. Se conoce comúnmente como petunia blanca. La fórmula K5, C5, A4, G2 tiene primero que nada la K que representa el cáliz. Los sépalos serían 5. Se encuentra entre paréntesis porque estos están unidos entre sí, como se puede observar en el diagrama, en la parte más externa del diagrama. Luego continúa una C, que sería la corola. Tiene un número 5 también entre paréntesis. Esto significa que los pétalos de esta corola están también unidos entre sí. A de androceo, que tiene 4 estambres. Todo esto desde la C hasta el 4 está metido en un corchete. Esto significa que estos estambres de los que estoy hablando están adheridos a la corola. Luego continuamos con el gineceo. El gineceo tiene un guión bajo. Esto significa que los sépalos se encuentran en la parte inferior de los ovarios. Por lo tanto, esta flor tiene un ovario súpero. Y el número 2, entre paréntesis, encontramos al final, es el número de carpelos que tiene la flor. En este caso serían 2 y estos estarían también unidos entre sí. El siguiente ejemplo que vamos a observar es esta flor conocida como corona de Cristo, cuya fórmula, en cuya fórmula nos explica que carece de cáliz, primero que nada. Luego podemos observar la corola y un 5 más 5. Este 5 más 5 significa que no solamente tiene un juego de 5 pétalos, sino que tiene un juego adicional de otros 5 pétalos. Y se puede observar que estos también se encuentran unidos entre sí. La parte del androceo también se encuentra unida a los pétalos, presenta 4 estambres con sus respectivas anteras, ¿listo? Estas unidas a los pétalos. Y en la parte del gineceo, al igual que el pasado, presenta 2 carpelos unidos entre sí. La polinización es el paso o transferencia del polen al ovario, o sea, el gametofito masculino del polen a los gametofitos femeninos de la ovocélula. Las anteras se abren y liberan el polen de sus sacos polínicos a través de medios como el aire, el agua, insectos polinizadores, entre otros. Hacen llegar el polen hacia el estigma, ya que el estigma es el receptor del polen. Allí, el polen libera un fino filamento conocido como tubo polínico. Este se extiende por todo el estilo hasta llegar al ovario, donde puede entrar en contacto con la ovocélula femenina y así liberar los gametofitos masculinos. Logrando así una flor fecundada, esta pierde los pétalos y estambres, dando lugar al crecimiento del ovario y su receptáculo, lo cual culminará en un fruto maduro. Respecto a la anatomía del fruto, hay que entender que el fruto es el ovario fecundado madurado y tiene por misión proteger y ayudar a la dispersión de la semilla. En un fruto se pueden distinguir varias partes, como la que vemos en la imagen,
tenemos un pericarpio. Este procede de la transformación de las paredes del ovario. En él se pueden distinguir tres capas. Como podemos ver, una capa externa que es llamada epicarpio o exocarpio. La capa externa, como les digo, o piel. Una capa media llamada mesocarpio o capa media. En la capa intermedia y a veces en los frutos carnosos suele ser suculenta. Y una última capa, que es más interna, que es la endocarpio o capa interna. Suele ser leñosa o cariácea. Para terminar, también observamos la semilla al estereoscopio e identificamos sus partes. Primero que nada, la semilla en la parte más externa contiene el tegumento, lo podemos observar de un color marrón oscuro. En la parte interna, recubriendo el embrión o protegiendo el embrión, se encuentra el endospermo. Y por último, en esta última imagen, esta es la semilla de un kiwi. Se realizó un corte longitudinal y se pudo observar el embrión de esta especie, que es la estructura blanca que sobresale de la semilla.